Hola a todos. ¿Saben dónde viven las personas con bajos ingresos y los inmigrantes en Rusia? Las empresas constructoras se han dado con una solución increíble. Construyen guetos residenciales en los suburbios o cerca de las grandes ciudades, llamándolos con orgullo complejos residenciales. Son hormigueros hechos de materiales de baja calidad con patios asfaltados. El Ministerio de Construcción ha publicado recientemente una clasificación de las ciudades con una población de 25 a 50 mil personas. Kudrava ocupa el primer puesto en esta clasificación. Está cerca de San Petersburgo, la ciudad más bella de Rusia. Vine a Kudrava para ver si lograron convertir un gueto en un entorno cómodo para vivir. Cuesta creerlo, pero según el Ministerio de Construcción, es realmente el mejor entorno urbano de Rusia. Estuve aquí en 2017 y me sorprendió el horror que vi. No necesita explicación. En absoluto. Después de mi reportaje, por cierto, los lugareños me contestaron. Todos estaban muy indignados porque yo hablaba mal de este distrito maravilloso. Y me pareció que quizás todo aquí ha cambiado mucho. Ah, mira, una tormenta de polvo, una mujer intenta irse con su niño. Tal vez en 3 años rediseñaron las calles, hicieron patios normales, arreglaron los aparcamientos. Me gustaría venir aquí el fin de semana y pasear por estas hermosas calles. Tal vez esta ciudad ha cambiado. Quizás ahora es una ciudad de ensueño. Quizás arquitectos y urbanistas de toda Europa vengan aquí para recibir una experiencia positiva. Hay una valla allá y también una cerca aquí. ¡Wow! Veamos cómo ha cambiado Kudrava en los años que no estuve acá. ¿En qué se ha convertido el entorno urbano aquí? Y si es realmente la mejor ciudad pequeña de Rusia, con un paisajismo de la máxima calidad. A mis espaldas hay una casa de campo ordinaria. Hay muchas así por todo el país, son ladeadas, viejas, con vallas antiguas y todo es tan pobre, destruido. Este es un pueblo ruso normal y corriente. Un pueblo en extinción porque, como suele ocurrir, antes había vida acá. Por ejemplo, en los años 50 había más de 350 habitantes y en 2002 solo quedaban unas pocas docenas. Pero este pueblo tuvo suerte y ahora ya no es un pueblo, sino la mejor ciudad de Rusia. La mejor ciudad pequeña, la más cómoda. Estamos en Kudrova. Del pueblo que una vez existió acá, solo quedan algunas calles con casas desvencijadas. Y ahora veamos cómo los edificios de varias plantas avanzan sobre estas casas que quedan y pronto las devorarán a todas. Aquí hay algunas casas más. Se ve que por ahí están secando la ropa de niños. La gente sigue viviendo acá, al parecer. Y esta casa ya está vacía. Kudrova es un pueblo, el principal pueblo dormitorio en Rusia. Oficialmente pertenece al asentamiento urbano Sanievsky de la región de Leningrado. Al mismo tiempo, el microdistrito está situado dentro de la carretera de circunvalación, lo que significa que geográficamente sigue siendo San Petersburgo. En 1926, Kudrova no tenía una población permanente. En 1928 se fundó aquí una granja colectiva y Kudrova no fue cartografiada hasta 1939. En aquel momento aquí solo habían 17 patios residenciales. En 1958 vivían en Kudrova poco más de 300 personas y ese fue el pico de su población hasta hace poco. En 2010 Kudrova era un auténtico pueblo. Tenía menos de 150 residentes. Todavía quedan casas de madera en la calle principal, que ya no es la principal. Pero entonces llegaron los promotores y empezaron a construir los hormigueros tan queridos por los residentes. En 2018 Kudrova recibió el estatus de ciudad y en 2020 ya su población había superado a las 40.000 personas. Y ahora, en lugar de casas de madera normales, aparecen edificios residenciales enormes. Crecen cada año y se hacen más altos y más grandes. Hormigueros, hormigueros y, por supuesto, iglesias. Y aquí está de nuevo la obra. Aquí acaba de terminar la demolición de antiguas casas del pueblo. Y esta es una clínica de adultos en construcción. La clínica y, por supuesto, la iglesia.
La calle central, ahí es donde está la carretera asfaltada. Teníamos 57 o 58 casas allí. Hay 17 casas en nuestra calle y en la nueva calle va así. Habían 8 casas, pero los granjeros habían sido desalojados antes a Kollontai allí. Se instalaron allí, construyeron una casa de piedra y desalojaron a los granjeros. Y nuestras casas, bueno, algunas fueron desalojadas, algunas se salvaron, así que sigo empadronado aquí, y eso es todo. Kudraba fue un reasentamiento, me dicen, no figura en ninguna parte. El pueblo de Kudraba, digo, bueno, ¿cómo es que lo reasentaron? Seguimos viviendo aquí, no nos hemos trasladado. Ofrecen comprar nuestro terreno, pero también valoran la casa. Pero nuestras casas son viejas, se construyeron aquí en 1950. Ahora nos llamamos el Kremlin de madera. En la época soviética, aquí había una granja colectiva. Estaban cultivando algo, estos eran suburbios ordinarios de San Petersburgo. Entonces, Petersburgo empezó a crecer y resultó que este pueblo estaba dentro de la circunvalación, que es, de hecho, pertenece a la ciudad, pero no fue incluido en su área, a pesar de los deseos de los habitantes. Simplemente le dieron el estatus de ciudad separada. Hay bastantes ciudades parásitas de este tipo alrededor de San Petersburgo, como yo las llamo. El distrito de Murino y otros, que en realidad son ciudades independientes, pero no disponen de infraestructura propia. Así que todas estas llamadas ciudades no pueden existir sin la principal, sin San Petersburgo, porque aquí no hay esencialmente nada salvo viviendas. Es como una comunidad dormitorio y todos los servicios y prestaciones solo se pueden encontrar en San Petersburgo. Es decir, Petersburgo se ve obligado a resolver los problemas de transporte, sociales, porque Kudraba no da nada. Solo le chupa la vida a Petersburgo. Ahora veamos el gueto que los promotores han hecho de un pequeño pueblo en 10 años. Hasta ahora, todo el paisaje de Kudraba parece un aparcamiento interminable. 1, 2, 3, 4, hay 4 filas de aparcamientos, mucho polvo, asfalto por todas partes. Todo tiene, por supuesto, muy mala pinta. Y ahora veremos. Creo que tendré éxito en encontrar aquí un entorno urbano confortable. No en vano el Ministerio de la Construcción engulle los impuestos y elabora sus asombrosas calificaciones. Por cierto, aquí está una de las casas más horribles de San Petersburgo. Ya la verán. Aquí hay una salida desde la entrada y un impresionante patio ajardinado. Por cierto, me pregunto si la gente del Ministerio de Construcción vinieron ellos mismos a Kudraba. ¿Entienden cómo se ve un patio aquí? Una cosa curiosa, amigos, es que tengo muchos haters en esta zona. Y puede que incluso haya algún encuentro no muy agradable hoy. Espero evitarlo. Pero nunca se sabe, porque he dicho tantas cosas malas de este distrito y sobre otros similares, que algunas personas de acá me están invitando y no precisamente una taza de té. Miren todo este polvo, todos los bordes de las carreteras están cubiertos de polvo y aparentemente nadie lo limpia. No se ve que alguien haya retirado nunca esta arena y este polvo del suelo. La gente con niños camina por acá. Debido a la ubicación de las casas, el viento sopla muy fuerte aquí, muy duro, a pesar de que el tiempo está relativamente tranquilo ahora. Pero esta disposición de las casas caótica, absolutamente sin sentido, crea tal turbulencia aquí dentro de la zona. Ajá, aquí está la famosa casa. Hay cientos de apartamentos en este enorme edificio. Hace poco se publicó en un blog y los usuarios lo calificaron de infierno para los mensajeros. Por ejemplo, esta es la entrada 8. Los apartamentos suben hasta la 583. Perdón, ¿es esta la casa más bonita de Kudraba? Sí. Sí, lo vi en Picaboo. Había fotografías. ¿Cuántos apartamentos hay? No sé. Bueno, 1000, 2000. ¿Cuántos son? Más de 2000. Sí. ¿Y cómo es la vida? Bien. Sí. Solo molestan los atascos. Pero el patio está bien. Sentados observando los cubos de basura. Qué vista tan bonita, ¿eh? Hay un banco cerca de la casa. Da una vista del aparcamiento. Puedes sentarte y mirar la matrícula sucia del coche de tu vecino.
Una tormenta de polvo, una mujer intenta irse con su niño, está tratando de cubrir a su niño porque el polvo vuela, nadie limpia acá. Y aquí hay gente con niños, dos cochecitos. Tienen que caminar aquí entre este polvo y suciedad. Aquí se ve claramente el paisajismo de la zona. Aquí están las puertas de las entradas. Todo esto da un aparcamiento interminable. Bueno, hicieron un pequeño parque infantil para cumplir con las normas. Por supuesto, es imposible vivir y criar hijos acá. Desde aquí se puede ver todo el horror de esta casa. Dicen que en esta casa viven más de 10.000 personas. Es decir, la población de este conjunto equivale ya a la de una pequeña ciudad. 35 entradas, un edificio gigante. Si te fijas en cómo está construida, entonces esto es solo un ejemplo de referencia de cuando tienes la tierra y tienes que sacarle todo el dinero posible. Es decir, un programa informático calcula el máximo número posible de plantas. Sí, algunos bloques son más bajos, solo para cumplir las normas de insolación. Se ha hecho todo lo posible para que se ajuste a las normas, pero nada por encima de ello. Es la vivienda más barata y miserable. Miles de personas viven en el mismo edificio. Esto no es más que un hormiguero gigante. La zona se llama Nuevo Okkervil. Este es uno de los principales conjuntos de Kudrova. Y esta es la que el Ministerio de Construcción considera la mejor ciudad pequeña de Rusia. Miren cómo está el patio. La gente sale por las entradas. No tienen más que aparcamientos. Aparcamientos. Nada más que aparcamientos. Toda la zona se utiliza solo para aparcar. Esto también se hace para que todo esté de acuerdo con las normas, porque las normas obligan al promotor a hacer aparcamientos interminables. Sí, aquí hay parques infantiles, también se construyen estrictamente según las normas. Les dijeron que hicieran un parque infantil y lo hicieron. Es el parque infantil más barato y feo posible. Así es como se ve, y los siguientes rascacielos de Kudrova son visibles allá, que aún están en construcción, y por allí hay edificios nuevos. La construcción continúa en todas partes, desde todos lados. Cada vez se acercan más edificios residenciales, cada vez construyen más y esto da terror. Esta es ya la 20ª entrada, con el apartamento número 3000, en la 20ª entrada. ¿Cuántos apartamentos hay acá? 3.700. 3.700. Es decir, viven 10.000 personas en esta casa. Bueno, algo así. Conoce a todos sus vecinos. Por desgracia, solo a mi planta. ¿Saben, amigos? Hay 3.700 apartamentos en este edificio. 3.700. Allí viven 10.000 personas. Esto es algo increíble. Aquí sí que se puede hacer turismo, para mostrar lo que ha sido de San Petersburgo varios siglos después de su fundación. Y yo me pregunto, si Pedro el Grande viviera ahora y fuera a Holanda, ¿qué haría si volviera y viera cómo construyen en Europa? ¿Y qué haría con los autores de este milagro? Desperdiciaste mi dinero, mi ropa, y me has traído zánganos en vez de abeja. ¡Tenga piedad, mi señor! Habéis dicho piedad. Por favor, perdóname. Perdón. Toma tu toallita. Y así salimos de un increíble complejo de apartamentos y nos encontramos en otro. Podemos ver un paisajismo muy interesante en esta zona. Aquí no hay nada. Acaban de rodear un gigantesco páramo con una valla. Y eso es todo. Aquí no hay nada más. Me gusta esto. Primero diseñan carreteras anchas. Luego intentan restringirlas para que la gente no aparque sus coches en las aceras. Todo se ve muy claramente, el nivel de la estupidez en cuanto a planificar el espacio. Aquí tenemos este pavimento, a través del cual se suponía que crecía el césped. Seguramente nunca crecerá aquí, no sé qué es inconveniente caminar. Muy bonito, hay un colegio acá, una escuela ordinaria de educación general y en el patio juegan a la policía de tráfico, es decir, quieren que los niños que vivan acá crezcan y se conviertan en policías de tráfico. ¿Por qué no? Hormigueros interminables, simplemente no se acaban, porque están uno detrás de otro.
otro. Un muro de 24 plantas nos rodea, una pared de estas casas llena de gente. Aquí, por cierto, se puede ver claramente, amigos, lo humano que es un edificio soviético. Es decir, el edificio soviético más barato. Las Khrushchevskas que todo el mundo odia. Pero tenían patios decentes. Al menos habían árboles, había algún tipo de recinto deportivo. Al menos podrías vivir allá. Porque es imposible vivir acá. Solamente hay aparcamiento, asfalto y miserables parques infantiles. Por alguna razón, hay una marca aquí que este es un lugar para una persona discapacitada. Y aquí hay varios de ellos. A pesar de estar obstruido por hemisferios de hormigón, una persona discapacitada nunca pasará por acá. Está claro que, cuando todo esto se construyó, nadie pensó que la gente se sentiría incómoda. Tenían que instalar algunos obstáculos ya después de la construcción, medios de protección, algunos neumáticos con palos, algo más, para que la gente no se aparque en todas partes. Aunque normalmente estos problemas se resuelven con un diseño adecuado de las calles. Aquí las vallas son especialmente geniales. Fíjense en lo bien que han vallado este terreno, con algo de suciedad, mierda de perro y un arbusto de lilas. Luego vallaron el campo de deportes, que ya ha sido vallado, una valla tras otra valla. Y además están estas barreras por acá. Una valla aquí, otra valla, otra valla. ¡Wow! ¿Cuántas vallas? Y bueno, aquí está claro, todas estas vallas son necesarias para que nadie, por Dios, fuera a jugar en este campo de deportes. Usted entiende, sí, esto es un campo de deportes. Debe colocarse detrás de la valla para que no sufra daños. Si no hubiera valla aquí, la gente que vive en estas casas vendría inmediatamente a jugar en este campo de deportes. Bueno, aquí está el centro de esta zona, una plaza donde una pareja de enamorados se esconde bajo un paraguas. Y al parecer pronto habrá algún tipo de fuente. Ni siquiera pudieron hacer un paso peatonal normal acá. Y para que los lugareños no estuvieran tan tristes, pueden disfrutar aquí una de las vistas de París. Caminando entre estos impresionantes paisajes, los habitantes de Kudrova probablemente se imaginan paseando por París. Esto es, por supuesto, muy guay, porque a juzgar por todas estas fotos que pintaron acá, se muestra a la gente cómo debería ser la ciudad. Se les muestra algunas buenas ciudades y la gente pinta estas pintadas porque quedan bien. Nunca he visto a nadie pintar un anuncio de una buena ciudad que representaría, por ejemplo, Kudrova. Dicen que querían hacer de Kudrova un buen distrito. Aquí debería haber barrios de baja altura, parques, etc. Pero los promotores inmobiliarios, igual que los drogadictos, empezaron a construir sus favoritos edificios enormes de 25 plantas. Incluso dijeron que habría un tranvía en Kudrova. Sin embargo, no está en el plan general y pronto no habrá bosque que crezca al este de la carretera de circunvalación porque planean hacer un barrio comercial en su lugar. Otra promesa para los nuevos residentes de Kudrova era un maravilloso parque en el que caminarían respirando aire puro. Y sí que construyeron un parque, solo que no provoca ningún deseo de caminar en él. Ahora es solo un campo y es poco probable que se convierta en un parque real. Yo se lo regalaría a los recreadores históricos y restauraría acontecimientos de la batalla de Kulíkova. Aquí también hay un parque impresionante del que todo el mundo se siente orgulloso. Hay un fuego gigante en el fondo, como cualquier parque impresionante, está por supuesto inundado, porque no se han hecho ningún drenaje en este impresionante parque. No hay que pensar en cómo se drenará el agua, pero los patos ya se han instalado aquí en este pantano. Creo que esto es un éxito, muy pequeño, pero un éxito. Pronto será posible invitar aquí a los escandinavos para que vean cómo se construyen realmente las ciudades. Y la ciudad creció aquí hace 15 años. Hasta hace poco aquí no había nada.
Recuerden a los árabes que han construido Dubái en el desierto. Todo esto, pues, no es nada. La gente cerca de San Petersburgo, del pueblo donde vivían varias decenas de personas, hizo una gigantesca ciudad moderna, y no solo una ciudad, sino una ciudad que 15 años después de su fundación se convirtió en la ciudad más cómoda de Rusia. Una acera, lío por algunas partes, se pueden ver huellas de neumáticos y aquí hay un gran parque infantil. Por supuesto, con el equipo más barato de plástico. Es tan horrible, pero algo tiene que ser imperfecto en esta ciudad, ¿ah? Hay barro por todas partes. Por supuesto, no podrían hacerlo sin suciedad. Lo que es increíble es cómo lograron hacer un pantano allí, teniendo en cuenta que hay un arroyo en este lado por acá. Tenían el alivio necesario y podrían hacer un sistema de drenaje decente para que el agua de los vertederos fluyera rápidamente. No costaría nada hacerlo. Aunque no, claro que sí. Necesitaban un cerebro, pero no lo tenían, como ocurre a menudo, por desgracia. Bueno, por supuesto, hay una iglesia. Es bueno que el promotor, dándose cuenta de que cometió un terrible delito urbanístico, al haber construido toda esta mierda aquí, intenta expiar los pecados y luego construye una iglesia. Es decir, su corazón dio un vuelco y se dio cuenta de que estaba equivocado. No sé si merece la pena comentar este arroyo, pero aquí en realidad, en serio, todo es tan malo como en cualquier otro sitio. Porque el banco no está fortificado, el suelo ya se está desmoronando, todo se derrumba, se convierte en barro, no hay protección, es solo tierra y arcilla que se desliza hacia abajo y comienza la erosión. Por alguna razón no hay acceso al agua y la gente está caminando sobre el barro, subiendo al agua. En lugar de hacer algunos muelles, puentes alrededor de esta corriente, hacerlo todo muy interesante, en lugar del paisajismo, no hicieron nada. Sí, solo hay un camino de asfalto miserable y ya está, no hay nada más. Observas el entorno urbano potencial que hay, entiendes lo genial que podría haber sido diseñado, pero no se hizo nada. Y la gente en general está contenta con todo porque no cuentan con nada más. Bueno, esto, como pueden ver, se llama el Parque de Recreo Okkervil. Hablemos un poco de la historia de Kudraba. El primer proyecto de desarrollo de Kudraba se presentó en 2007 por la empresa SVP Group. Por orden suya, el estudio de arquitectura Choban y Gerasimov elaboró un plan de desarrollo del territorio con barrios separados al estilo de distintas ciudades europeas. La nueva zona residencial iba a llamarse 7 Capitales. La idea se promovió activamente en los medios de comunicación y fue recibida con gran entusiasmo. Leamos algunos de los folletos publicitarios de hace 14 años. Miren las fotos que presentaron hace 14 años. Muy buena arquitectura, edificios de poca altura, materiales caros de alta calidad. Realmente se podría pensar que estamos en algún lugar de los nuevos distritos de Londres, Barcelona, Viena o Berlín. En 2010, el promotor Cecil City empezó a construir según el plan ya aprobado, pero luego resultó que al final decidieron hacerlo todo a su manera. Después, SVP Group vendió las parcelas restantes a varios promotores más. También declararon inmediatamente que no querían adherirse a ningún concepto general y construirían lo que querían. Y por desgracia, no les gustaban los bonitos barrios europeos, sino los hormigueros de 25 plantas. Esto es lo que el estudio de arquitectura propuso construir inicialmente. La idea principal del proyecto es crear un entorno urbano situado por separado, fuera de los límites de San Petersburgo, basado en el uso de imágenes reconocibles y técnicas urbanísticas de las mayores ciudades europeas, como Berlín, Roma, París, Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Londres. La zona se extenderá del norte a sur. A lo largo de su eje principal se levantarán grandes edificios de oficinas, parque paisajístico, amplia zona peatonal, instalaciones comerciales y de ocio necesarias, y todo terminará con una plaza grande. A lo largo del paseo principal, los barrios residenciales se situarán simétricamente de dos en dos, en cuyos contornos podían verse plazas estrellas parisinas, calles céntricas de Roma, barrios cuadrados de Barcelona, una red de canales similar a la de Ámsterdam. Lees el folleto y quieres sacar el dinero y decir: quiero comprar este apartamento, toma mi dinero ya.
Un proyecto maravilloso, pero como ya comprenderán, no funcionó. De algún modo, solo construyeron el principio, Viena y Londres. Esto aparentemente debería recordarnos a Europa. En comparación con el resto de la zona, esta es realmente la mejor parte. Aunque cualquier europeo lo vería y huiría hacia la frontera. Las primeras casas que se construyeron aquí no son enormes. Sí, aunque la calidad de la arquitectura es bastante mediocre, hechas de materiales baratos, las fachadas de colores no provocarán tu orgullo. Bueno, al menos hicieron un bonito bulevar acá. Todo es a gran escala, no hay páramos, el territorio se utiliza para los fines previstos. Es realmente agradable pasear entre las primeras casas. Por desgracia, poco se ha hecho en esta zona. No hay buenas zonas de juegos en los patios, no hay ninguna mejora decente. En su lugar hay aparcamientos. Por si acaso, quiero mostrar cómo son los nuevos distritos. Por ejemplo, en Viena. Basta comparar, por ejemplo, cómo elaboran el color de las fachadas en Austria y vea cómo lo hacen en Petersburgo. El único lugar agradable alrededor de estas casas es el parque, que sin embargo fue construido por el centro comercial Mega. El parque en sí y el parque infantil que Mega construyó son decentes, pero otra vez, un gran centro comercial invirtió su dinero en él para atraer a clientes potenciales y ganar algunos puntos para el karma del centro comercial. Toda la historia de Kudrova demuestra lo que valen las promesas del promotor. Por desgracia, cuando la gente compra un apartamento, no piensa en lo que ocurrirá mañana. Están dispuestos a creer cualquier promesa, incluso teniendo en cuenta que los promotores siempre mienten, que las promesas no se cumplen, que se incumplen los plazos, que de hecho las casas no tienen el mismo aspecto que en las fotos, que la prometida buena mejora de parques infantiles y todo lo demás no está ahí, que los problemas de transporte no se resuelven hasta pasados unos años, y la gente sigue creyendo estas promesas, no piensan y malgastan su dinero. En esto se basa toda esta construcción. Las personas que compran pisos en estas zonas se convierten en cómplices de un delito, porque Kudrova es un crimen urbanístico. He aquí la actitud típica ante el entorno urbano. Por ejemplo, algo imposible de imaginar en Finlandia, que se encuentra a unos cientos de kilómetros de aquí. ¿Hay algún tipo de construcción acá o había una obra, los obreros se fueron? Y cerca de edificios residenciales hay un jardín de infancia por allá. Pero aquí quedan restos de construcción, varillas sobresaliendo, ladrillos, vidrio. Todo esto está por allí, está sucio, a nadie le importa. Es imposible imaginarlo en algún lugar de Escandinavia donde la gente piensa. Y aquí en Kudrova, en la mejor ciudad de Rusia, habrá basura, habrán barras de refuerzo, habrán todos estos restos de construcción, junto con botellas y otra mierda tirada por allá. Porque vivimos en la mejor ciudad de Rusia. Un coche desmontado que lleva aquí otra vez Dios sabe cuánto tiempo y nadie lo arrima. Se encuentra justo al lado de la guardería. Cristales rotos, los niños pueden jugar acá. Pero, por otro lado, claro, como los niños no tienen parques infantiles normales, lo que les queda es jugar con los restos de construcción y con coches destrozados. Recuerdo mi infancia, cómo jugábamos en las obras, y los niños modernos también. Aquí no se les ofrece otra cosa. Aquí pueden ver el entorno de Kudrova, lo cómodo que es. Y hazte inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Te gustaría vivir en esta hermosa ciudad? Hay un sinfín de casas que se extienden hasta el horizonte, cada una más terrible que la otra. Aquí, por supuesto, vemos una de las desventajas del desarrollo de microdistritos, cuando cada casa es una especie de escultura independiente, un hormiguero con miles de habitantes que no implica ningún tipo de calles cómodas y confortables. Los edificios están situados a gran distancia uno de otros, y esta distancia hay que aprovecharla de alguna manera. Es imposible hacer una mejora normal acá. Nadie pagará por ello. Aquí no se pueden plantar árboles, cuidarlos, no hay nada más que suciedad y barro. Caminar por estas calles tampoco es divertido. ¿Te gustaría de verdad pasear por una ciudad así al atardecer? La gente va de paseo al centro de San Petersburgo porque al menos hay algo que ver. La arquitectura es preciosa. Allí podrán pasear por interesantes fachadas, hay escaparates, cafés, algo más. En Kudrovo vemos solo una especie de paredes en blanco, sucias e interminables. Está todo cubierto de graffiti, está todo jodido. Y caminar por acá es por supuesto completamente desagradable. Por alguna razón,
La gente de aquí piensa que la zona todavía se está construyendo, que ahora todo está mal aquí, pero pasará el tiempo y la zona se ajardinará bien. Estuve aquí en 2017. Ahora, después de 4 años, he venido acá y veo cómo la zona se degrada literalmente ante nuestros ojos. Aquí una mujer está caminando con su hijo entre el polvo, suciedad, aparcamientos. ¿Y qué se puede hacer en el espacio libre? Con tales decisiones de planificación, por ejemplo, tenemos un terreno vacío. Dado que tenemos una ciudad, probablemente debería haberse formado algún tipo aquí de plaza. Quizás las fachadas de las casas estarían rodeadas de bonitas tiendas, cafés callejeros, habrían adoquines, habría una fuente en el centro, los niños divirtiéndose por acá, jugando. Pero no, es solo tierra, suciedad, aparcamientos. Miren qué ancha es la calle. Aquí hay una fachada y allí hay otras, unos 100 metros entre ellas. ¿Qué se puede hacer? Hay una extraña carretera ancha, parece toda una autopista donde los coches pueden ir a toda velocidad. Hay una acera de asfalto muy ancha en la que simplemente no hay nada. Entre la carretera y la acera solo hay descampados, es solo suciedad. Aquí no se ha plantado arbustos, aquí no han hecho nada más. Bueno, está claro que entre la casa y este enorme descampado también solo hay césped y nada, y nunca habrá nada. En teoría, todo esto podría hacerse muy bien. Podrían haber bancos aquí, algún callejón verde, un montón de árboles, todo lo demás. Y esto lo muestran a veces en los folletos publicitarios. Pero, como pueden imaginar, nuestra vida es un poco diferente de los folletos publicitarios. Y alguien tiene que pagar por todo ello. La gente que compra los apartamentos más baratos acá, la vivienda más barata, 100% no pagarán por la mejora. El promotor no lo hará también. Esto es un negocio. Es extraño esperar caridad alguna del promotor, que empiece a comprar árboles caros en alguna zona, embellecer el entorno urbano, mejorarlo. Claro que nadie lo hará. Por lo tanto, en estas zonas, todas estas carreteras y aceras siempre se deterioran, siempre estarán sucias, siempre serán tan cutres. Y un milagro no ocurrirá acá. Hay que entender que solo va a empeorar con el paso del tiempo. Las interminables vallas continúan y esto es lo que se llama entorno urbano de esta zona. Las entradas a los edificios, por supuesto, son imposibles de escalar. Por ejemplo, con un cochecito es imposible subir a la entrada. Como cualquier distrito construido en campo abierto, sin un plan de desarrollo normal, Kudrava tiene problemas evidentes. El primero de ellos, el transporte. Ahora la ciudad se ahoga en atascos, porque casi toda la población va a San Petersburgo por la mañana y vuelve por la tarde. Van a resolver el problema para 2025, teniendo previsto abrir una estación de metro acá. Después vendrá el infierno para los habitantes del resto del sureste de San Petersburgo, porque todo el gueto superpoblado de Kudrava se trasladará allá. Las autoridades de la región de Leningrado también piensan en construir un gran nudo vial cerca de Mega, con una estación de autobuses y aparcamientos intermedios en la estación de metro. Si este plan se lleva a cabo, no solo los residentes del distrito descenderán a la estación de metro de Kudrova, sino también decenas de miles de visitantes de otras ciudades y pueblos. Solo podemos adivinar qué ocurrirá en la estación y en los trenes. Ahora, los residentes de Kudrova solo tienen 3 opciones para viajar a San Petersburgo. En 2 casos, es necesario ir por el paseo a nivel, lo que por supuesto solo empeora los atascos. Otra opción es la salida a la autopista Murmanskoye, desde la avenida Stроителей. Por ahora, la carretera atraviesa el territorio del centro comercial Mega Dubienka, que no está creado para un gran tráfico. Quieren resolver el problema construyendo un nuevo cruce de carreteras, cuya construcción costará 1.500 millones de rublos. El plazo de construcción es el mismo que para el metro 2025, es decir, durante al menos 2 años, los residentes de Kudrova pasarán el tiempo en atascos. Y dado que siempre posponen los plazos de construcción, solo podemos compadecer a los residentes de Kudrova. Está claro que los atascos no aparecen por nada. Todo es cuestión de desplazamientos a los que están abocadas las zonas
zonas sin infraestructuras. Como muchas zonas residenciales similares, Kudrava es una colección de bolsas de hormigón y la gente las utiliza para dormir. Y tienen que ir a San Petersburgo para trabajar, divertirse, estudiar. Según datos de diciembre de 2020, 10.000 parados oficiales viven en Kudrava y Murino, mi otro distrito favorito. Esto supone un tercio de todos los parados de Leningrado. La razón es sencilla. En Kudrava no hay dónde trabajar. O te pasas medio día en atascos de camino a Petersburgo y de vuelta, o te quedas en paro y ya estás en casa. Además de puestos de trabajo, también faltan colegios. En 2019 solo había 2 colegios en funcionamiento para todo Kudrava. La gente incluso hizo peticiones para que construyeran nuevos colegios. Hicimos cola durante mucho tiempo. Lo más interesante es que mi hijo va a una guardería. Aquí está nuestra casa, aquí hay una guardería, la segunda, la tercera están allí. Sí, 3 guarderías, a menos de 5 minutos a pie. Pero mi hijo va a la guardería de Stalishnaya, a 20 minutos a pie. He oído que hay un colegio aquí con 11 clases de primer grado. 15. 15 clases de primer grado. Sí, ahora mi hijo mayor va al colegio aquí. 15. Está de broma. ¿No? ¿Cuántos niños hay en cada clase? 30. ¿Y crees que eso es bueno? No, claro que no es bueno, pero no hay opción. El problema de los colegios y guarderías debe ser parcialmente resuelto por el llamado barrio escolar, que consta de un colegio y 2 guarderías. El año pasado, acaban de abrir un colegio para 1.100 alumnos. Por último, otro gran problema de Kudrava es la calidad terrible de construcción, lo que es característico de los suburbios de rápido crecimiento. Aquí todo está hecho de los materiales más baratos y parece muy miserable. ¿Cómo hemos podido vivir para ver una arquitectura tan primitiva? Al fin y al cabo, la gente que lo construye y lo compra han paseado por San Petersburgo, han disfrutado de la belleza de la ciudad, han visto sus plazas, parques maravillosos. ¿Cómo pudo nacer Kudrava después de eso? El desarrollo de los microdistritos es aleatorio. No existe un plan coherente. Las casas se construyen de modo que puedan alcanzar la mayor altura posible según las normas de insolación. El hecho de que allí abajo se forme un páramo no molesta en absoluto a nadie. Todas las calles están en su mayoría desiertas, a pesar de su enorme anchura. No plantaron ningún árbol. Todo el paisajismo se hace solo para el espectáculo, para que puedan entregar el proyecto, firmar el acta, vender rápidamente los pisos y marcharse a desarrollar nuevos territorios. Y con todo lo dicho, los habitantes de Kudrava me regañaron mucho cuando hablé por primera vez de su gueto hace 5 años. Así que decidí preguntar yo mismo a los lugareños qué les gusta de su pequeña ciudad. Kudrava fue reconocida como la mejor ciudad. El Ministerio de Construcción admitió que es la más cómoda y la ciudad más confortable. Bueno, tal vez, pero los atascos son constantes. ¿Puedo tomar una foto? Vamos. Este es el patio. Es imposible aparcar aquí a menudo. No estoy satisfecho con la mala salida, atascos de tráfico, suciedad. La vida aquí en general no es mala. Si no tiene en cuenta lo que ocurre en las carreteras. ¿Hay realmente algo malo en Kudrava? Creo que he oído hablar de los atascos en toda Rusia, me parece. Somos conocidos por ello. ¿Y los edificios te gustan? No hay donde aparcar los coches. No hay donde aparcar. Sí, imagínatelo. Bueno, vivimos en esta casa, está bien. Todo está bien, ¿sí? Si no te metes en atascos en hora punta en coche... Escogió específicamente Kudrava. Bueno, hemos elegido este barrio. ¿Por qué? Porque aquí se puede caminar hasta el metro. Y la primera queja son los atascos. No vamos en coche en hora punta, así que no pasa nada. Espera, ¿cuál es la mejor ciudad de Rusia? Kudrava. ¿Estás de acuerdo? Sí. La gente está de acuerdo con la clasificación. Quizás el Ministerio de Construcción tiene razón. Quizás estoy perdiendo el tiempo criticando esta impresionante zona. Usted es una residente feliz de la ciudad más cómoda de Rusia, con el entorno urbano más confortable. Bueno, estoy de acuerdo. Es muy cómodo aquí. También estoy de acuerdo. Tenemos un callejón y una fuente muy chula. ¿Hay algo malo de Kudrava? Bueno, atascos de tráfico. La salida es muy difícil. ¿Pero por qué salir de la mejor ciudad de Rusia? Trabajo desde casa, así que me gusta mucho. Ah, ¿te gusta vivir acá? Sí. Lo mejor es que Kudrava recibió el título de mejor ciudad de Rusia. Bueno, en primer lugar, hay 2 gimnasios. 2 gimnasios, sí. ¿Qué más me gusta? Me gustan los lugares donde se puede comprar algo. También hay cafeterías para gatos. También hay cafeterías. Con gatos. ¿Un café con gatos? Sí, tenemos un café allí. Vale. Además, vivo justo enfrente de Mega, donde está el parque, y hay una vista muy bonita. Hay luces muy chulas, pero no sé. Hace poco estuve en Murino, y es horrible allí. Así que Kudrava es mejor que Murino.
Kudrava es mejor que Murino, 100%. Pues porque aquí no hay metro. Bueno, en mi opinión, Es bueno que no haya metro. sí. Para que nadie venga aquí a esta increíble ciudad. Sí, bueno, no lo sé. Me parece que si hay metro, habrá mucha gente aquí. Muchos autobuses. Peor será la situación del transporte. Es decir, el sistema de transporte es malo aquí. Pero si no vas a ninguna parte, como yo, entonces está bien aquí. Hay muchos inmigrantes. Las calles están sucias. ¿No es la mejor ciudad de Rusia? No. ¡Oh, wow! Así que vine para nada. Bueno, es la región de Leningrado, Kudrava. Bueno, es una ciudad separada. Sí, pero es una locura. Aquí a las 11 de la noche la acera se convierte en un aparcamiento. ¡Wow! Sí, y hay un colegio con 11 clases de primer grado. Sí, mi madre trabaja allí. Así que realmente son 11. Sí, 40 niños cada uno. Sí. Si este es el aspecto de la mejor ciudad pequeña de Rusia, me da miedo pensar lo que está pasando en la peor. Es solo un área nacida muerta que sería mejor demoler antes de que fuera demasiado tarde. Si quieren comprar un apartamento en una zona similar o piensan que es una inversión rentable, entonces les decepcionaré. En 15 años su apartamento se convertirá en una calabaza. Y en 30 años, estos y otros distritos parásitos similares serán demolidos igual que los edificios de 5 plantas que se derriban hoy en día. Todo esto en un futuro próximo se convertirá en zonas peligrosas y criminales, donde vivirán los pobres, inmigrantes, personas que no tienen a dónde ir. La mejor pequeña ciudad de Rusia estaría mejor demolida. Si te ha gustado este video, compártelo en Reddit y envía el enlace a tus amigos por WhatsApp.